Por primera vez, se publica una grabación real de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania, mientras la exportación de sensores sigue siendo una barrera constante. Este video tenía una duración de 1 minuto con 39 segundos, y en él se pudo observar a las fuerzas norcoreanas, que ahora se ven más poderosas que antes. Hoy vamos a tratar este tema de manera adecuada. Vamos a verlo de inmediato. Como todos saben, el ejército norcoreano envió 15.000 soldados a Ucrania. El ejército norcoreano se movía en grupo para evitar deserciones, pero al ser aniquilados por fuerzas ucranianas, se decía que no obtendrían experiencia real en combate. Sin embargo, en los videos recientes, el ejército norcoreano muestra un cambio total de 180 grados. Resumiendo el video, se puede ver que los soldados norcoreanos llevan una banda roja en el brazo para identificarse entre ellos. Y para facilitar el reconocimiento entre ellos, también se pudo ver que en las zonas nevadas llevaban uniformes de camuflaje blanco. Y también parecía que habían adquirido cierta experiencia en combate urbano. Por ejemplo, antes de entrar, primero lanzaban una granada y luego ingresaban, o esperaban pegados a la pared en vez de acercarse directamente a la puerta. A diferencia del ejército norcoreano anterior, ahora muestran experiencia real de combate. Se observó cómo creaban una red antiaérea con rifles para derribar drones y usaban sus armas en combate real para obtener datos prácticos. Creo que esto es lo más importante. Además, se vio que el ejército norcoreano aplicaba el TC-3. Antes se conocía como primeros auxilios. En el campo de batalla, todos deben convertirse en personal médico. Muchas personas pueden salvarse con primeros auxilios adecuados. Estadísticamente, excluyendo a los que murieron instantáneamente en combate, se dice que alrededor del 70% de las personas que podrían haber sido salvadas habrían sobrevivido si hubieran recibido primeros auxilios adecuados. La estadística es de la guerra de Irak de Estados Unidos. El ejército norcoreano envió 15.000 personas y unas 4.700 son bajas, aunque es una estimación, demasiados soldados norcoreanos han resultado afectados. Por eso, parece que el ejército norcoreano también se dio cuenta de la importancia del TC-3 y lo aplicaron directamente en el campo de batalla. El cambio en el ejército norcoreano abarca más que el personal. Lo más impactante son las armas. Se afirma que cerca del 40% de las armas usadas por Rusia en Ucrania son norcoreanas. Y no es solo sospecha. Datos de inteligencia ucraniana indican que muchos proyectiles, misiles y cohetes usados por Rusia en el campo de batalla son norcoreanos. De hecho, Rusia ha utilizado misiles balísticos suministrados por Corea del Norte para atacar las principales ciudades de Ucrania. Muchos proyectiles de artillería hallados en el campo de batalla son de origen norcoreano. Esto significa que las armas norcoreanas no son simplemente inventario acumulando polvo en almacenes, sino que en este mismo momento están siendo probadas en combate real en el campo de batalla. El problema no termina aquí. Si las armas norcoreanas solo se usaran y ahí acabara todo, tal vez sería un alivio. Pero la guerra es un gran laboratorio. Miles, decenas de miles de proyectiles son disparados y decenas de misiles vuelan hacia las líneas enemigas. En ese proceso, algunas armas dan en el blanco con precisión, otras fallan por error y algunas ni siquiera logran ser disparadas. Que estos datos masivos regresen intactos a Corea del Norte es un factor fatal para Corea del Sur. Corea del Norte carece de dinero, lo que dificulta desarrollar armas a gran escala por mucho tiempo. Por eso casi no han mejorado sus armas. Esta vez es diferente. Rusia sirve como costoso campo de pruebas para Corea del Norte. Corea del Norte puede mejorar misiles fallidos usando datos de combate, aumentar la precisión de los proyectiles y actualizar su rendimiento mediante intercambio tecnológico con Rusia. El resultado es claro. Las armas norcoreanas, antes vistas como de baja calidad, serán cada vez más precisas y letales. ¿Cuál será su destino final? Podría ser Corea del Sur. Las armas norcoreanas usadas en Ucrania no solo son herramientas de guerra, también son prototipos que ponen en riesgo la seguridad futura de Corea del Sur. Por esto nuestras fuerzas armadas deben estar en alerta. Sobre todo, debemos notar que el ejército norcoreano no solo gana experiencia disparando armas y cañones, han adquirido experiencia con drones y guerra electrónica, armas clave para el futuro. El ejército surcoreano también reconoce la importancia de los drones. Ya en su doctrina enfatizan el fortalecimiento de la capacidad con drones, y en el libro blanco de defensa también aparecen constantemente estos temas. Pero si miramos la realidad, todavía queda mucho camino por recorrer. En las unidades de primera línea, los drones no se han distribuido lo suficiente, y prácticamente no hay entrenamientos tácticos reales utilizando drones. Literalmente, solo existe en teoría.
Los soldados no tienen experiencia práctica sobre cómo usarlo en el campo de batalla. Pero el ejército norcoreano es diferente. Ellos han experimentado en carne propia en el campo de batalla de Ucrania cómo se detectan los drones, cómo atacan y cómo son derribados. Han experimentado en combate real cómo responde el enemigo cuando se despliegan drones, cómo recuperar o volver a lanzar un dron cuando hay interferencia de guerra electrónica y todas estas situaciones. La capacidad de drones del ejército norcoreano ya supera la comprensión teórica del surcoreano. Además, hay un hecho más impactante. Según información reciente, instructores rusos están entrenando directamente a los pilotos de drones norcoreanos en territorio ruso. Esto indica que Rusia no solo participa en la guerra, sino que también entrena al ejército norcoreano en armas avanzadas. Corea del Norte ha enviado personal a fábricas de drones en Rusia para aprender todo el proceso de producción, no solo entrenamiento. Esto demuestra que Corea del Norte no es solo un país que compra y usa drones, sino que se está convirtiendo en un país capaz de fabricarlos, mejorarlos y producirlos en masa por sí mismo. Hoy, un dron puede derribar helicópteros y destruir tanques. En el campo de batalla de Ucrania, todos los días se captan escenas donde drones pequeños que cuestan solo unos cuantos millones o cientos de miles de wones logran inutilizar tanques que valen miles de millones. Así como los drones son armas rentables en el campo de batalla. Pero, ¿puedes imaginar si el ejército norcoreano llegara a manejar esas armas con destreza gracias a la experiencia en combate real? En cualquier base militar de la zona metropolitana podría aparecer un escuadrón de drones. El problema es más la comprensión táctica que el equipo. El equipo se puede comprar con dinero, pero la experiencia real de combate es un activo que no se puede comprar con dinero. El ejército surcoreano no tiene experiencia real de combate, pero el norcoreano sí. Esto es precisamente una de las amenazas más letales que podríamos enfrentar en el futuro. Al final, el problema también recae sobre nosotros. Corea del Norte acumula datos reales. Nosotros debemos sumar experiencia de combate para mantener el equilibrio. Aquí enfrentamos una realidad incómoda. No podemos iniciar guerras ni enviar tropas fácilmente al extranjero. Recientemente, algunos han propuesto enviar directamente tropas surcoreanas al frente de Ucrania, pero esto debe considerarse una idea excesivamente peligrosa. Si consideramos la carga política que tendríamos que soportar, las repercusiones internacionales y, sobre todo, la seguridad de nuestros soldados, en realidad no es una opción viable. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos hallar cómo sustituir la experiencia de combate real. Lo más realista es obtener datos del campo de batalla indirectamente por países aliados. Por ejemplo, compartir con países aliados que hayan experimentado directamente cómo se utilizaron los drones en la guerra de Ucrania, cómo se ajustó el fuego de artillería y qué impacto tuvo la guerra electrónica. Al analizar sus éxitos y fracasos, podemos aprender lecciones para nuestro sistema militar sin combatir directamente. Existe otro método. Ya hay voluntarios de todo el mundo en la guerra de Ucrania, incluso de Corea. Aunque es difícil tratarlo oficialmente no militar, escuchar experiencias de combate real y aplicarlas a nuestra doctrina o entrenamiento puede ser muy valioso. Las lecciones que el señor T1 aprendió en el campo de batalla con su propio cuerpo tienen mucho más valor que decenas de entrenamientos. Al final, lo fundamental son los datos de combate reales. No importa cuán moderno sea el equipo o cuán sofisticado sea el sistema de entrenamiento que tengamos, si no está respaldado por experiencia real en el campo de batalla, siempre habrá un límite en nuestra capacidad de combate. Corea del Norte reúne estos datos rápidamente gracias a Rusia. Entonces nosotros también debemos cooperar estrechamente con nuestros aliados para reducir esa brecha al máximo. Cada combate influye en la supervivencia futura de nuestros soldados. Además, hay aspectos que no debemos ignorar. Es cierto que el ejército norcoreano está acumulando experiencia de combate, pero eso no significa que de repente se hayan transformado en una fuerza militar formidable. El ejército norcoreano aún enfrenta limitaciones estructurales, especialmente en su sistema de suministros. De inmediato, como Corea del Norte es un país sin dinero, los soldados enviados al extranjero pueden comer más o menos bien, pero los soldados que están en Corea del Norte ni siquiera pueden comer adecuadamente. Si el ejército ruso tiene problemas de suministro, para el norcoreano, con menos apoyo, es aún más difícil mantener su capacidad de combate. Otra cosa es la falta de equipos de precisión. Salvo por drones o misiles, el ejército norcoreano aún usa rifles y chalecos antibalas antiguos y visión nocturna básica. Mientras algunos reciben equipos modernos, la mayoría de los soldados norcoreanos aún usan métodos de combate anticuados, basados en cantidad de personas.
La capacidad de los comandantes también es un problema. Como el ejército norcoreano opera bajo un sistema de control y vigilancia muy estricto, es difícil que utilicen tácticas flexibles. Los comandantes de pelotón, de compañía y otros líderes de unidad no han recibido entrenamiento adecuado para tomar decisiones independientes según la situación, por lo que a medida que la batalla se vuelve más compleja, existe la posibilidad de que aumenten las bajas. Lo principal es que el ejército norcoreano es considerado material desechable en Rusia. Para reforzar las líneas del ejército ruso, el ejército norcoreano a menudo es enviado a las misiones de asalto más peligrosas o a los frentes de mayor riesgo. Por eso, la tasa de bajas y el porcentaje de víctimas reportadas son altos. Por estas limitaciones, la experiencia de combate del ejército norcoreano no implica un aumento total de su poder militar. Sin embargo, aquí hay un punto en el que debemos tener cuidado. El hecho de que existan limitaciones no significa que debamos bajar la guardia. La experiencia es un recurso que se acumula con el tiempo. Aunque ahora parezca insuficiente, el ejército norcoreano sin duda está aprendiendo mucho más que antes. La experiencia del ejército norcoreano quizá no cause un cambio rápido, pero a largo plazo podría ser una nueva amenaza para nuestra seguridad. Debemos analizar al ejército norcoreano con objetividad, sin subestimarlo. ¿Qué opinan ustedes sobre el fortalecimiento del ejército norcoreano? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias